¡Ey! ¡Ey! ¿Tú quieres escuchar historias de terror? Entonces entra. Hola, soy Akarin. El día de hoy te contaré algunas historias que le pasaron a personas que ni tú ni yo conocemos, pero que vivieron experiencias terroríficas que los dejaron marcados de por vida. Estas historias son de brujas y brujería. ¿Sientes miedo y curiosidad por este tema? Entonces, empecemos. El gallo sin cabeza. Largos años han transcurrido desde estos hechos, y aunque ahora ya nada se puede hacer por mi hermano y mis padres, me gustaría compartir mis vivencias, pues creo que el folclore de nuestras creencias mágicas puede causar un daño que va más allá del entendimiento racional, aunque sus orígenes sean fácilmente explicables. Dicen que en los pueblos la gente ve al diablo en todas partes, detrás de una enfermedad, en un ruido a deshoras, en una mirada distinta o en la vecina que nos saluda. Yo crecí escuchando historias de brujas, curanderas, aparecidos y maleficios, contados con la misma naturalidad con la que otros hablan del clima. Aquí, lo inexplicable no se investiga, se nombra, y una vez que algo tiene nombre, demonio, embrujo, mal de ojo, deja de ser duda y se vuelve sentencia, nublando el buen juicio de los moradores. Y no son pocos los que, creyendo servir a un dios o proteger a su familia, han hecho cosas imperdonables, convencidos de que combatían con lo antinatural, con lo inhumano y lo oscuro. Lo que voy a contar no fue un cuento, ni una alucinación compartida. Pasó, lo vimos, lo oímos, lo tocamos, y aún me estremezco al recordar. Aún intento encontrarle una explicación cuerda o justificación que valga. Pero todas las respuestas me regresan al mismo punto. El verdadero diablo es el que vemos en nuestro reflejo cuando nos desconocemos a nosotros mismos. En fin, esto ocurrió hace 6 años. En mi familia siempre hemos vivido en una casa con terreno atrás, gallinas, perros, árboles frutales y un gallinero viejo que construyó mi abuelo. Nada fuera de lo común. Hasta que una noche calurosa de verano se desmarcó el límite de mi vida racional con el mundo mágico. Al vivir en un pueblo donde todos tenían animales y graneros ruidosos con maderas viejas y láminas chirriantes, los ruidos extraños no nos quitaban el sueño. Pero esa noche escuché algo distinto. No eran pasos de gato ni ladridos. Era como si alguien, más grande y ligero a la vez, caminara lento, arrastrando los pies entre las hojas secas, fuera de mi ventana. Me despertó mi perro que estaba en mis pies. Gruñía bajito, con el lomo erizado, mirando hacia el exterior. Cuando me levanté a examinar, ese desplazar de pies ligeros se escuchaba aún más lejos, en dirección al monte. Algún perro callejero o un borracho perdido, pensé. Al día siguiente, mamá encontró una gallina muerta. No estaba comida ni destrozada como cuando las mata un perro. Solo tenía el cuello torcido y los ojos abiertos, como si hubiera muerto de susto. Le conté a mi mamá lo del ruido de la madrugada y dimos por zanjada la situación. Pero 2 días después, fue el gallo negro de mi hermano, su preferido. Lo encontramos al amanecer, pero no como uno espera. Su cuerpo seguía tibio, las alas estaban extendidas, las patas rígidas, y la cabeza no estaba. No había sangre, tampoco señales de que un animal lo hubiera arrancado. Parecía que lo hubieran cortado limpio, sin violencia, como si alguien se lo hubiera arrancado mientras dormía. Mi hermano menor, que tenía 9 años para ese entonces, lloró porque ese gallo era suyo. Lo alimentaba todos los días y lo sacaba a pasear. Mi mamá no dijo nada, pero ese mismo día noté que puso una cruz de palma detrás de la puerta y volvió a poner sal en cada esquina del corral y de nuestra casa, algo que no hacía desde que se murió mi abuela.
A partir de ese día, mi perro no volvió a ladrar por las noches y no hacía ni un ruido. Solo se metía debajo de mi cama y no salía en toda la madrugada. Empezamos a despertar con cosas fuera de lugar. Una vez, mi chamarra apareció colgada en el árbol más alto. A mi hermano le dejaron un hilo rojo en la almohada, como de costura, pero trenzado en forma de espiral. Mi mamá barrió el patio y encontró una lengua de res seca enterrado bajo la tierra floja junto a un frasco rojo. ¿A quién hicieron enojar, pues? Preguntó mi abuelo cuando vino a vernos una tarde. Nosotros no teníamos enemigos, no le debíamos nada a nadie y compartíamos siempre que podíamos nuestras cosechas con los vecinos. Pero mi abuelo, que llevaba toda su vida viviendo ahí, y su papá antes que él, y el papá de su papá antes que él, conocía lo suficiente para darnos un veredicto. Es la bruja del río. Dijo. Todos conocíamos la leyenda de la bruja del río. Era la historia que le contaban a los niños para que no jugaran afuera durante la noche. Pero siempre se abstenían de contarnos los detalles o los orígenes de esa misteriosa mujer. Ese día, el abuelo estaba claramente consternado, por lo que se puso cómodo y nos contó, como si hubiera estado guardando esta historia por años, que mucho antes de que mi papá naciera, vivía por ese mismo rumbo una mujer a la que nadie le hablaba, no porque fuera mala, sino porque sabía cosas. La bruja, como así le llamaban, ayudaba sin distinción a todo aquel que se atreviera a tocar su puerta. Pero el miedo comenzó a nublar el juicio de aquellos que no podían explicarse sus milagros. A la tía Tomasa le curó un niño que estaba por morirse. A un hombre le quitó un mal de ojo solo con pasarle un gallo negro por el cuerpo. A otro lo dejó sin voz por intentar golpear a su mujer. Pero a otra la hizo perder a su bebé solo con mirarla por haberle vendido leche podrida. Y una ancianita que caminaba con su nieta, regresando de una fiesta patronal, murió de susto después de ver a la bruja prenderle fuego a una cabra en medio de la noche, mientras cantaba desnuda frente a la hoguera. Y las historias y desgracias que la bruja causaba se acumulaban y se intensificaban dependiendo de a quién le preguntaras. Mi abuelo dice que un día los vecinos se organizaron para sacarla del pueblo, porque un niño se enfermó, falleció y la culparon a ella. Para los ignorantes y aterrados pueblerinos, eso fue el colmo, por lo que se armaron de valor y fueron a la casa de la bruja. La sacaron a golpes y la amarraron. Pensaron en quemarla, pero temían que al hacerlo su cuerpo desapareciera y el alma quedara libre por el pueblo. Así que decidieron echarla al río y que se la llevara a la corriente lo más lejos posible. Todos habían estado de acuerdo con ese desenlace, aunque al poco tiempo después, la vergüenza de sus actos les carcomía la conciencia. Es por eso que cuando comenzaron a suceder cosas extrañas, como golpes en las ventanas, animales inertes sin explicación, niños que perdían la vida en cunas o desaparecían, nadie se atrevió a hablar. Nadie quería decir que era el espectro de la bruja, buscando venganza por lo que le habían hecho. Solo callaron y aceptaron con vergüenza esas desgracias. Mi mamá estaba callada mientras él hablaba. Antes de irse, solo nos dijo: no abran las ventanas y no dejen a los animales afuera. Y si escuchan a alguien mencionar el nombre del niño, hagan como que no oyen, como si ella no existiera. Las semanas siguientes fueron peores. Escuchábamos pasos en el techo, pero no pesados, sino cortitos, como si alguien caminara en puntitas. A veces, al salir al patio, olía sangre seca, no fresca, no fuerte, a hierro viejo, aunque no había nada, ni un rastro. Una madrugada escuché un cacareo, pero para ese momento no nos quedaba ni una sola gallina viva. Escuchaba cómo aleteaba fuera de mi ventana y después los pasos, después unas alas y otra vez los sonidos de los pies entre las ramas. Me quedaba helada del terror, pero al igual que mi mamá, no decía nada. Mi hermano también lo escuchó porque abrió la puerta de mi cuarto en ese momento y se quedó mirándome sin hablar. Se metió silencioso a mi cama
y dormimos abrazados. No quería decirle que antes del cacareo escuché que decían su nombre, aunque seguramente él también lo oyó. A los pocos días a mamá se le ocurrió quemar romero, salvia y ruda, desde el corral hasta la entrada de la casa rezando en voz baja. Cuando terminó, encontramos en el techo del gallinero algo que no habíamos visto: varios picos y patas de gallina, secos, como si llevaran meses muertos, acomodados en hileras sobre las tejas, como si alguien los hubiera puesto con cuidado. Los quitamos y los enterramos, siempre en silencio. Solo intercambiaba miradas con mi mamá de vez en cuando, con las que nos decíamos todo. Mi hermanito, durante el desayuno, nos dijo tímido que alguien se sentaba en la rama del árbol que quedaba frente a su ventana y lo llamaba por su nombre. Mi madre cortó esa rama, le tapizó las ventanas con periódicos y le llenó el cuarto de cruces y puso ramitas de laurel alrededor de su cama. El abuelo regresó y dejó costalitos con polvo rojo detrás de la puerta. Dijo que si volvíamos a escuchar ruidos, no saliéramos, que si encontrábamos tierra removida, no escarbáramos y que no respondiéramos si alguien nos hablaba por la ventana de noche. Unas noches pasaron con fingida tranquilidad, pero un día, cuando estábamos por dormir, escuché que lanzaban piedritas a mi ventana. No salí ni me asomé, solo me acurruqué más y cerré los ojos con fuerza. A los minutos, unos violentos golpes me arrancaron de mi concentración e intenté distinguir de dónde venían. Cuando reparé que provenían de la habitación de al lado, la de mi hermano, corrí y abrí su puerta, pero no había nadie. Mi hermano ya no estaba en su cuarto y su ventana estaba abierta. Corrí desesperada a buscar a mi mamá, pero ella ya estaba saliendo apresuradamente de la casa gritando el nombre de mi hermano. Varios momentos después, mi abuelo, junto con varias personas del pueblo, llegaron para buscarlo. Pero al día siguiente lo encontraron, ya sin vida. Estaba río abajo, ahogado. Tenía un rosario en su cuello y amarrado a su pecho con cuerdas rojas estaba su gallo negro sin cabeza, el que habíamos enterrado días atrás. No hubo grandes investigaciones y el funeral fue silencioso. A las semanas nos mudamos a la ciudad en un departamento y con el paso de los años intentamos olvidar, aunque de vez en cuando nos llegan los rumores de que alguien más desapareció, que otro niño se ahogó en el río o que alguien más se quedó sin gallinas. Dejamos de interesarnos en esos temas y no lo volvimos a mencionar. No obstante, la motivación que me llevó a escribir estas dolorosas memorias es porque anoche, justo antes de dormir, escuché algo de nuevo. 3 golpes en la pared, lentos, como si tocaran desde adentro de ella. Mi perro, ya viejo, no gruñó, se quedó quieto, como si recordara quién estaba llamando. Se escondió, y yo me fui silenciosa al cuarto de mi mamá. Me metí en su cama y dormimos abrazadas, llorando en silencio. No es la primera vez en los últimos meses que sucede. Sabemos que mañana en nuestro balcón amanecerá otro gallo, uno que no es nuestro, uno negro, cantará para hacernos salir, pero sabemos que ese gallo no tendrá cabeza y tendremos que volverlo a enterrar. Quizá, con la distancia de los años, debería pensar que todo lo que vivimos fue consecuencia de una persona enferma, alguien que se aprovechó del miedo y la superstición del pueblo para aterrorizar, dejar señales grotescas y desaparecer niños que interpretamos como brujería a falta de razón. Y tal vez así fue, un humano con la maldad suficiente para esconderse detrás del folclore, sabiendo que en los pueblos la desgracia siempre será culpa del diablo y no del humano. Sin embargo, cada vez que escucho esos golpes o que aparece el gallo sin cabeza en nuestro balcón, la certeza se me desmorona en las manos. No tengo respuesta, solo tengo la memoria de lo que ocurrió y la duda que me acompaña siempre. ¿Fue brujería o locura humana? ¿Dejamos que nuestro pensamiento mágico justificara nuestra falta de valentía para conocer la trágica verdad? Tal vez nunca lo sepa, porque me aterra enfrentarme a ella. Lo único seguro es que los golpes regresan y que esos gallos
Representa la memoria de mi hermano cada que intentamos olvidarlo. Nos recuerda que hay cosas y culpas que por más tiempo que pasen, nunca podremos enterrar. La bruja de Bell. La leyenda de la bruja de Bell es una de las historias de fantasmas más famosas de Tennessee. Se desarrolla en el pequeño pueblo de Adams, dentro de los terrenos que alguna vez pertenecieron a la familia Bell. Ellos emigraron hacia 1804 desde otro estado con la esperanza de prosperar. Construyeron su casa y vivieron allí, el señor John con su esposa Lucy Williams y sus 9 hijos. Años después, la familia vecina, los Batts, que habían sido cercanos a los Bell, tuvieron dificultades económicas, y John Bell propuso comprar parte de sus tierras. Esto generó enemistad, pues se decía que Kate, la esposa de Frederick, consideraba que John se había aprovechado de su desesperada situación económica y compró las tierras a un precio demasiado bajo e injusto. Es por eso que ella juró hacer que él y su familia pagaran. Aún así, la familia Bell llevaba una vida tranquila hasta que en 1817 comenzaron a ocurrir hechos extraños. Un día John vio en los campos una criatura con cuerpo de perro y cabeza de conejo. Intentó dispararle con su escopeta, pero el animal desapareció. Desde entonces, empezaron a escucharse golpes en las paredes exteriores de la casa por las noches. También se oían pasos en el techo y sonidos como de uñas raspando la madera. Después, comenzaron los ruidos dentro de la casa. Había golpeteos en las camas y pasos en los pasillos. La hija menor, Betsy Bell, empezó a sufrir agresiones. Algo invisible le tiraba el cabello, le empujaba y le dejaba marcas en el cuerpo. La familia no encontraba una explicación. Los niños en la casa comenzaron a sufrir agresiones nocturnas. Betsy, la hija, fue encontrada una noche con su cabello atado al poste de la cama y marcas de bofetadas en el rostro. Los hermanos menores también denunciaron que alguien les quitaba las mantas, que veían luces extrañas y que les dolían partes del cuerpo sin explicación. Con el paso del tiempo, los fenómenos no solo fueron físicos. Se escuchó una voz claramente dentro de la casa. Lo que comenzó como susurros se convirtió en una entidad que hablaba. Esa voz hacía bromas, insultaba, respondía preguntas y se burlaba. Esa voz dijo que su nombre era Kate, refiriéndose a Kate Batts, la mujer que había jurado vengarse de la familia por prácticamente haber robado sus tierras, y también declaró que su intención era quitarle la vida a John Bell. John enfermó progresivamente, tuvo dolores intensos, malestar general y pérdida de fuerzas. La actividad en la casa siguió creciendo, y muchos creen que Kate fue la que lo envenenó poco a poco. El 20 de diciembre de 1820, John Bell fue encontrado sin vida en su cama. Cerca había un frasco con un líquido oscuro que nadie reconocía. La voz declaró que había sido quien lo envenenó. Durante su funeral, varios asistentes aseguraron haber escuchado carcajadas y burlas alrededor del cementerio. Después de eso, la actividad paranormal dentro de la casa se redujo. Los Bell creyeron que Kate se había marchado, pero sucesos extraños regresaron en 1821, cuando Betsy planeaba casarse. La figura de una niña colgada de un árbol volvió y la voz le aconsejó a Betsy que no se casara y que regresara el anillo. Betsy rompió su compromiso. Se dice que incluso Andrew Jackson, antes de ser presidente, visitó la propiedad para investigar. Según él relató, su carro se detuvo frente a la casa y los caballos se negaron a avanzar hasta que una voz le dijo que podía continuar. También se cuenta que un hombre que acompañaba a Jackson trató de atacar a la bruja, pero ella lo hirió violentamente sin ser vista. Hoy, la leyenda afirma que Kate abandonó la casa y se refugió en una cueva cercana. Esa cueva de la bruja de Bell es parte de los recorridos de fantasmas que se ofrecen a visitantes. Se advierte que no se lleve nada de la cueva ni se traiga nada hacia ella, pues quienes lo hacen aseguran haber sido objeto de maldiciones.
La historia se transmitió durante generaciones. Hoy sigue siendo parte del folclore local. La granja aún existe, aunque la casa original de los Bell fue demolida en 1843, pero se mantiene una réplica con mobiliario antiguo para las visitas. La cueva donde se dice que se retiró el espíritu sigue siendo mostrada al público, y algunas personas aseguran escuchar sonidos extraños o sentir presencias. Aunque hay explicaciones bastante lógicas que apuntan a histeria colectiva, mentiras o sugestión, los documentos de la época coinciden en que hubo fenómenos que los testigos no pudieron explicar. Las brujas de Samlesbury. A comienzos del siglo XVII, en los alrededores de Samlesbury, los pueblos eran pequeños y la mayoría de la gente trabajaba la tierra. Las diferencias religiosas habían dividido a varias familias. Algunos seguían siendo católicos en secreto. Otros obedecían al protestantismo por miedo a castigos. En ese ambiente, cualquier desgracia se atribuía rápido a maldiciones, castigos divinos o actos ocultos. Grace Sauerbach tenía unos 14 años cuando comenzó a comportarse de manera extraña. Su familia decía que se despertaba sobresaltada, hablaba sola o se estremecía como si alguien invisible la tocara. Una noche dijo que 3 mujeres la observaban desde la puerta. Jane Sudworth, su madre Janet Berley y su abuela Ellen Berley. Afirmó que no entraban, pero se quedaban quietas como esperando que ella se levantara. Días después contó algo más. Dijo que había seguido a las mujeres en silencio hasta un camino que llevaba al río Ribble. Aseguraban que caminaban descalzas y sin hacer ruido. Según ella, una figura alta caminaba unos pasos atrás. No podía ver su rostro, solo una sombra que no se movía como una persona normal. Grace también decía que las escuchaba hablar entre susurros, aunque no entendía todo. Aseguraba que mencionaban nombres de personas del pueblo que habían enfermado o perdido ganado. A veces se quedaba inmóvil, temblando, y decía que una de las mujeres se había convertido en perro negro para perseguirla cuando intentó escapar. Con el tiempo, sus relatos fueron más específicos. Contó que una noche, Ellen Berley la había llevado hasta una colina baja cubierta de hierba húmeda. Allí, Grace dijo que vio algo parecido a un círculo de piedras y restos de comida vieja. Aseguró que una vela se encendió sola y que percibía un olor a metal y humo. No hubo testigos que confirmaran esas palabras. Otro día, describió que Janet la arrastró por los tobillos durante una pesadilla, intentando llevarla a un viejo molino abandonado. La joven no tenía marcas visibles, pero gritó tanto que los vecinos creyeron que alguien había entrado a su casa. En sus declaraciones ante las autoridades, Grace mencionó que las 3 mujeres cavaban en zonas del cementerio. Según ella, buscaban huesos para mezclarlos con sangre de animales. También dijo que las había visto beber esa mezcla para fortalecer sus cuerpos. No explicó cómo llegó a observar eso ni desde dónde. Uno de los relatos que más inquietó a quienes escucharon fue cuando afirmó que Ellen se agachó sobre un niño enfermo del pueblo mientras dormía y le chupaba el aliento. El niño no murió, pero estuvo varios días sin hablar y sin comer, lo que bastó para justificar el miedo. Durante el juicio en Lancaster, Grace repitió estos episodios. A veces fingía desmayos, otras veces decía que una mano invisible le apretaba el cuello cuando mencionaba los nombres de las mujeres. Algunos presentes creyeron ver cómo su cuerpo se tensaba sin motivo. Otros pensaron que estaba actuando. Aunque no había pruebas físicas, los jueces escucharon cada palabra. Nadie tenía forma de comprobar si hubo reuniones nocturnas cerca del río o si realmente se había visto figuras sin rostro. Pero los rumores ya circulaban antes del juicio, lo que reforzaba las sospechas. Algunos vecinos decían que habían oído llantos en el bosque o que algo caminaba entre los campos cuando el cielo estaba completamente oscuro. Aún con todas las acusaciones, las mujeres negaron todo. Dijeron que Grace mentía o que alguien la había convencido de acusarlas. No lloraron ni gritaron. Permanecieron en silencio la mayor parte del tiempo.
Cuando se descubrió que un sacerdote católico pudo haber influido a la joven Grace para fabricar declaraciones, el caso cambió de dirección. Los jueces empezaron a dudar. La conducta de Grace fue considerada inestable y la falta de pruebas pesó más que los rumores. Al final, las acusadas fueron declaradas inocentes. Pese a eso, en Samlesbury el miedo no desapareció. Muchos creyeron que el juicio no las había absuelto de lo que habían hecho, sino que solo habían engañado al tribunal. Algunos aseguraban que después de su liberación se veían luces débiles cerca de las casas abandonadas o que los perros ladraban sin razón hacia el bosque. La historia nunca tuvo un cierre claro. Grace vivió años después de las acusaciones, pero su credibilidad quedó dividida. Unos decían que inventó todo, otros que había dicho la verdad y que la presión del juicio la obligó a callar partes más graves. Los nombres de Jane Sodworth, Jane Burley y Ellen Burley quedaron asociados para siempre a los relatos de brujería de Lancashire. Nadie comprobó lo que ocurrió en realidad, pero las afirmaciones de la joven fueron suficientes para dar forma a una historia que se sigue contando porque siempre queda la duda de qué parte fue miedo y qué parte fue auténtica. ¿Y tú qué piensas sobre el tema de la brujería? ¿Crees que todo esto es real? ¿Es misticismo, algo paranormal, algo que no podemos comprender incluso con el paso de los años? ¿O solo es una superstición? E incluso un disfraz que le ponemos a nuestras verdaderas intenciones. ¿Tú qué piensas? ¿Has tenido experiencias sobre esto? ¿Cuál es tu postura al respecto? Te leo en los comentarios. Si tienes alguna sugerencia de otros temas que te gustaría que contáramos historias, déjalo en los comentarios. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Bye.